Hola amigos, esta noche ovnis, objetos misteriosos e inquietantes caídos del cielo, luminarias, bolas de luz y otro tipo de encuentros con lo extraordinario. Tenemos un montón de documentación de este caso, testigos de primera mano que relatan lo que sucedió y lo que sigue todavía sucediendo hoy en día en esta zona de la España profunda, una de las más desconocidas y misteriosas. Vamos a empezar. Si te quedas hasta el final descubrirás por qué digo todo esto. Y ojo, porque tenemos imágenes grabadas del lugar, imágenes, vídeos en exclusiva y sobre todo sonido. Tenemos sonido grabado en directo que os va a sorprender realmente, porque es realmente inquietante lo que podéis escuchar. Lo vamos a ver a lo largo del vídeo y podréis juzgar vosotros mismos lo que escucháis. Así que atención, por favor, y quedaros hasta el final. Bueno, como veis es un tema muy interesante el que tratamos hoy aquí en Dark Black Case y vamos a empezar. Empezaremos por el tema Luz del Pardal, que es para mí en torno al que giran los otros fenómenos que vamos a tratar, de ovnis, objetos caídos, luminarias. La Luz del Pardal es un fenómeno que muchos han presenciado. Este fenómeno se produce entre San Pedro y Casas de Lázaro, más concretamente en la finca La Quejola. Es alrededor de esta finca donde sucede todo esto. Y no es tema baladí, porque investigadores importantes como el mismo Iker Jiménez estuvieron muchas veces grabando en esta zona, sobre todo en esta carretera que estáis viendo en imágenes y que vais a ver a lo largo del vídeo, que une las localidades de Casas de Lázaro y San Pedro. Vamos a hablar también del caso que se produce en Cañada Juncosa, a unos kilómetros del lugar, al otro lado de la finca. Pero bueno, empecemos por la luz. Ha habido muchos testigos, si hablamos por ejemplo de la Luz del Pardal, que han tenido este encuentro con la luminaria, al que algunos llaman el candil de los muertos. El caso es que es una luz de color, como se describen los testigos, rojizo, entre rojizo amarillento, que persigue a los coches, bicicletas, personas que pasan por esa zona. Más que los persigue, se les pone atrás. Es como una luz que va siguiendo el medio de transporte en el que te desplazas y se te pone atrás tuyo, sin que tú te des cuenta o cuando ya tú no te has dado cuenta. Y así es como lo describen un poco los testigos. Esta luz ha pasado, ya digo, a partir de años 60, 70, 80, incluso más recientemente hay testigos que siguen haciendo referencia a este fenómeno bastante inquietante. Describen esta bola de luz, esta luminaria, como un ente muy rápido, que se desplaza muy rápido. Y bueno, incluso alguno de los testigos que presenció este fenómeno en los años 80, algunos de los testigos llegaron incluso a dispararle, obviamente sin tener ningún efecto estos disparos. Los testigos afirman que es más probable encontrarse con este fenómeno durante una fecha muy señalada, que es el Día de los Muertos, el 31 de octubre,
Y sobre esas fechas, sobre ese mes, esas semanas, parece ser, por lo que se ha testificado, que es más probable encontrarse con este extraño ente, esta extraña luminaria, que según describen algunos tendría como una inteligencia propia, ya que es capaz de perseguir y una velocidad muy grande, es decir, es como podría hasta teletransportarse. Los testigos describen como una bola de luz que se te pone al lado, detrás, y de pronto se aleja a una velocidad extraordinaria. Prácticamente todo el mundo conoce en San Pedro la dichosa luz. Todos han oído hablar, algunos la han visto, otros son más escépticos y no creen en ella. Los que lo han visto, desde luego, que lo describen de una manera muy similar. Las investigaciones siempre se centraron en la finca La Quéjola, lugar de referencia para esta luminaria. Y es que muy cerca de esta finca, si nos adentramos por ese camino que nos lleva hacia dicha finca, desde la carretera que une San Pedro con Casas de Lázaro, lugar en el que suceden durante años estos fenómenos, si nos adentramos en dicha finca podemos llegar a una vieja asentamiento íbero en el que se encontraron también multitud de piezas de origen incierto, algunas muy extrañas, como la llamada Timiaterio, que es una figura de una mujer sosteniendo con su cabeza algo, también posee algo en sus manos y se ha atribuido a un culto religioso. Hay que decir que no muy lejos de allí, y por ello entenderéis que llamamos esa zona de peligro, se encontró también la famosa bicha de Balazote, una de las esculturas más extrañas del periodo íbero. Esta figura se encontró en la localidad de Balazote, no muy lejos de esta finca La Quéjola. Todas estas figuras y estatuas están relacionadas, según los investigadores, con el culto fúnebre, con la religión y con las creencias de estos antiguos pobladores íberos. Y volviendo al fenómeno de la luz del pardal, lo cierto es que hombres, mujeres, niños han visto y presenciado esta luz desde hace más de 100 años. No hay nadie que no tenga a un familiar, a un amigo del familiar, a un abuelo, a una persona de su familia que conoce a otra que haya presenciado este fenómeno. Es decir, han sido múltiples los casos, incluso en señores mayores de 80 años, todos han conocido a alguien o ellos mismos en alguna vez de sus vidas la han presenciado o han oído testimonios sobre ella. Para concluir, y siguiendo a José Luis Tajada, José Martínez, Fernando Rosillo, haremos referencia a las palabras de Eugenio Alarcón, guardia civil, actualmente en reserva activa, que tuvo el encuentro con la luz en el año 1982. Y en sus palabras: una noche que estábamos de servicio por este paraje, vimos como en la curva de La Quéjola había una luz de unos 20 centímetros de color blanco, con destellos naranjas que se movía de forma más o menos regular. En principio pensamos que se trataba de algún cazador furtivo, de manera que nos montamos en el coche y fuimos a su encuentro. Pero cuando estábamos a unos 150 metros, la luz cambió de trayectoria y se metió en la finca. Por más vueltas que dimos, no encontramos absolutamente nada, ni huellas ni rastro alguno que nos pudiera ayudar a identificar algún posible vehículo. Era como si la esfera luminosa se sustentara sola, sin ningún soporte físico que la elevara. Yo diría que se movía suspendida en el aire. Bien, y lo prometido es deuda. Llegados a este punto, os voy a pedir que escuchéis, por favor, sonido en directo, grabado por mí mismo cuando iba con la bicicleta a tan solo unos cuantos metros, 1 kilómetro o 2 de la finca La Quéjola. Es decir, habiendo pasado la finca La Quéjola en dirección a San Pedro, grabé este vídeo para hacer el capítulo
Y atención a lo que escucháis. Vais a decirme qué os parecen los sonidos que escucháis en el vídeo. Bien, pues el sonido que me refiero es el sonido al principio del vídeo. Podéis rebobinar si queréis y escucharlo de nuevo. Un sonido que no estaba allí cuando grabé el vídeo y que es muy extraño y nunca había escuchado en la multitud de vídeos que he hecho cuando salgo con la bici. Bien amigos, vamos con más testimonios de esta zona. Concretamente ahora nos centramos en la carretera que va de San Pedro hasta el pequeño pueblo de Cañada Juncosa, que tiene tan solo unos cientos de habitantes. Es todavía más pequeño que San Pedro, incluso que Casas de Lázaro. Bien, pues en este pueblo tenemos varios testigos. El primero de ellos, llamaremos testigo número 1, un día saliendo de su casa después del trabajo, saliendo de Cañada Juncosa y dirigiéndose a San Pedro, justo al salir del pueblo, a unos cuantos kilómetros, divisó un objeto enorme, lleno de luz y blanco, que se posó al lado de su vehículo en el campo adyacente a este y a la carretera. Lo impactante es que el testigo no recuerda nada a partir de ese momento, y que llegó a su casa a la 1:30 de la noche, cuando había salido del pueblo a las 10:15. Es decir, habían pasado más de 3 horas para recorrer un trayecto que se recorre en 20 minutos, media hora. Estaba absolutamente desconcertado, incluso tenía en sus manos unas pequeñas marcas que cuando las tocaba sangraban fácilmente. A la mañana siguiente se despertó y, recordando todavía la noche anterior, decidió llamar a su amigo con el que estaba hablando antes de partir de Cañada Juncosa ese mismo día que sucedió todo, esa misma noche. Para su sorpresa, este pudo confirmarle que había salido del pueblo a las 10:15, con lo cual se confirmaba que habían pasado 3 horas desde que salió hasta que llegó a su casa y comprobó el reloj y vio que era la 1:30 de la madrugada. El testigo a día de hoy sigue preguntándose dónde fueron a parar esas 3 horas de su vida, de las que no recuerda prácticamente nada. Pero atención a lo que viene ahora. Este mismo testigo, unos días después, volviendo a hacer el mismo trayecto, fue sorprendido al ser golpeado su coche por un objeto que ha caído del cielo. El objeto era en sí un trozo enorme de hielo de 1 metro de largo por 1,5 metros de ancho, impactando contra su coche y destrozándole parte de él mismo. Otro testigo en la misma trayectoria, en el mismo recorrido, divisó una gran bola de luz que se detuvo frente o sobre una era a la salida del pueblo, a 20 metros. Estuvo allí parada unos 15 minutos y después salió disparada hacia el cielo. Incluso dejó algunas marcas en la era, tal bola de luz. Y el testigo dice que observó como dentro de esta bola se abrió una puerta en la que pudo ver una persona que permanecía inmóvil con forma humana. Bien, estos son tan solo algunos testimonios, pero es que en esta zona en la que se producen estos hechos, la luz del Pardal, las apariciones de luminarias, extraños objetos caídos del cielo, etc. En esta zona evitan pasar los aviones de la base aérea local. Se han desactivado móviles que reaccionan de manera extraña. Incluso dispositivos electrónicos
se quedan sin batería en tan solo unos segundos, minutos. Se comenta incluso que alguna persona llegó a morir del susto ante el encuentro con esta luminaria, aunque en realidad el parte de su muerte fue diferente para evitar problemas. Hay opiniones dispares ante estos sucesos tan extraños y misteriosos en la zona, pero algunas personas señalan que es inútil desplazarse al área en busca de esta luminaria, ya que la luz es imposible de ver. Simplemente la luz elige a quién aparecerse, y si vas en busca de ella no aparecerá. Y bien, vamos ya con el último suceso que está relacionado con este área de peligro. Sucede también muy cerca de aquí, aunque no tan cerca como los otros hechos que narramos. Este sucedió en el pueblo de Peñascosa, tan solo unos 20-30 kilómetros de San Pedro. En el Monte de la Cruz, como en el Cerro de la Cruz, un testigo afirma que vio a un objeto bajar del cielo y posarse allí, que estuvo posado allí durante 2 días y 2 noches. El testigo era un niño pequeño y no le dejaron acercarse demasiado a este objeto, pero sí que los campesinos de la zona que labraban y hacían labores en el campo estuvieron observándolo varios días mientras trabajaban. Incluso alguno de ellos llegó a acercarse 50 metros. Cuenta el testigo que, por lo que contaban, su padre, que era uno de estos campesinos, y los demás, unos señores muy mayores, muy altos, salían de este objeto, descrito como redondo, con una forma muy bonita, y que irradiaba una luz muy potente, también algo similar a lo que sucedía con la luz del pardal. Pues bien, de este objeto salían estas personas muy altas, que cuando veían la presencia humana cerca volvían a meterse a dicho aparato, dicha nave, y así sucedió durante 2 largos días que el objeto estuvo allí posado en este Cerro de la Cruz, hasta que finalmente el objeto puso marcha y a una gran velocidad ascendió al cielo, emitiendo un ruido, como describe el testigo, por lo que pudo escuchar de su padre y de los demás campesinos, un ruido como el de una rueda de una bicicleta. Pues bien, este podría ser tomado como el primer incidente ovni, uno de los primeros, ya que esto sucedió en los años 20, lo cual lo hace ser uno de los más tempranos de la historia. Bien, amigos, gracias por haber estado ahí. Aquí vamos a poner punto y final al capítulo de hoy, al tema de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo.